Amigos, bienvenidos al programa Salud Digital. Soy el Dr. John Olivera y hoy vamos a conversar sobre un tema que es bastante común y se llama la depresión, y lo vamos a tratar con el doctor Pedro Morales, quien es médico psiquiatra, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido al programa, doctor, una vez más. Bueno, yo aquí motivado además por un tema como la depresión. La depresión es un mal prácticamente endémico en nuestros días, y hay un pronóstico de la Organización Mundial de la Salud que es bastante pesimista en relación a cómo va a ir evolucionando esto en el tiempo. Claro, porque además, ¿quién no ha tenido una depresión, no? Digamos, no como patología, pero hay días en que uno puede sentirse medio, como se dice, triste, melancólico y no sabes por qué. Así es, el tema de la depresión es que se abre una amplia gama que va de la depresión leve a la depresión moderada, severa y eventualmente grave, ¿no? Ahora, Entonces es algo que necesitamos ver en su real dimensión. Es decir, ¿qué es verlo en su real dimensión cuando estamos pasando por una depresión, incluso llamémosla saludable? Hay personas que eventualmente no se detienen a vivir lo que podría llamarse un duelo saludable, ¿no? O, digamos, saber que algo nos afecta y permitirnos expresar esa afectación en términos de una tristeza, de una pena, ¿no? En grados que corresponden, ¿no? claro, normalmente pasa que cuando algo no te sale adecuadamente, uno se pone triste, medio, hasta a veces melancólico. Pero como usted dice, es como una depresión saludable, entre comillas. Claro. Digamos que esa es digamos, aceptar las frustraciones que vienen en la vida, o digamos, aceptar el tema de aprender a entenderte que no todo te va a salir bien en la vida también. Dentro de una gama que está en lo normal, corriente, digamos que hasta los norteamericanos que muestran a veces sus estadísticas, te dicen, bueno, pues de repente que te pase algo como que te echaron del trabajo, claro, ya es un motivo como para deprimirte. Pero si encima tu mujer te dejó, y si encima te robaron, y si encima te asaltaron, ya vas sumando factores que acumulas en términos de estresores y probablemente sentimientos concomitantes de pérdida, como es lo que ocurre en el sentido de la depresión. Pero en algún momento creo que tenemos que, es como, yo lo comparo muchas veces como lo que ocurre cuando tú estás en medio de una resaca, ¿no? Me refiero a una resaca de mar, no de las otras. Ok, no del alcohol. No del alcohol. Entonces, cuando la resaca te arrastra en una corriente así muy intensa, no conviene que luches contra la corriente, ¿no? Claro. Más bien conviene que te dejes un poquito llevar por la situación y que aceptes que estás pasando por eso, hasta que hay un momento en que ya eso se atenúa, como cuando se juntan las aguas, ya la resaca se une al otro componente y ahí puedes ya reaccionar. Entonces, ¿cómo manejar la frustración? ¿Cómo manejar los retos de la vida? ¿Cómo manejar la capacidad de postergación para tener nuestras realizaciones? Todo eso va a tener que ver con el balance que en algún momento tengamos que tener para sostener lo que en medicina llamamos una homeostasis, ¿no? Ese equilibrio entre lo que podemos, lo que dosificamos en el tiempo y que nos permite obtener nuestros logros, que de repente no lo podemos tener ahorita y que de repente lo podemos esperar para más adelante, que no dejamos de tener esa fuerza, esa posibilidad de esperar que se nos prenda el foquito para seguir avanzando, porque confiamos en que eso es lo que ya está en nosotros, porque tenemos claro que es lo que queremos conseguir. Claro, y digamos, todas esas actitudes o aptitudes de ir manejando los fracasos y los logros y las tristezas que te pueden ir dando en la vida, lo vas aprendiendo desde pequeñito. Así es. Y hay una cosa que es importante, que tal vez valga la pena manejarlo, ¿no? De repente aparecen estos pensamientos que nos llegan ahora, uno aprende muchísimo, o recuerda o refresca mucho con el Face y con todas las notas que nos vienen por la internet.
Y es que aquello que logras con mucha facilidad, aquello que no te costó mucho trabajo, probablemente no te da tanta fortaleza como aquello que ha sido el producto, el resultado de una lucha, de un sacrificio. Entonces, ese sentido de realización a partir de haber estado superando adversidades, a la larga te fragua con mucho más consistencia, ¿no? Eso fortalece el espíritu. Entonces tenemos que entender que a veces una caidita puede en realidad ser un mensaje de la vida que nos va a llevar a que si lo superamos vamos a ser más fuertes, ¿no? Entonces es importante porque creo que en la vida muchas veces nos criamos y en la vida actual la sociedad acostumbra a la gente, a los niños, a que tengan a veces el éxito o la satisfacción muy fácil, ¿no? Ahora ya tienes todo, incluso agarras el teléfono y ya estás conectado con el resto, claro. Todo, ya no necesitas comprarte una enciclopedia, tienes todo en el Google, lo consultas, claro. Entonces es muy fácil. Entonces la sensación de frustración golpea más a las generaciones actuales. No están acostumbrados a enfrentar retos, no están acostumbrados a enfrentar frustraciones, entonces muy fácilmente entran en frustración. A ver, entonces si ponemos el ejemplo de un pequeño, unos 7 años, 8 años, donde uno empieza, digamos, a tener ciertos retos en la vida escolar, y vas de frustración tras frustración, tras frustración y tras frustración, y en algún momento, digamos que lo superas. Esas frustraciones previas te condicionan a que más adelante, cuando seas adulto o adolescente, puedas tener un trastorno depresivo porque has estado frustrado. Sí, porque el seguir frustrado te permite darte cuenta, bueno, al observador, de que ese niño no ha aprendido a resolver. No ha aprendido a encontrar soluciones. Incluso no ha aprendido a encontrar el apoyo de aquel o aquellos que correspondería que lo ayuden. En todo caso, algo está fallando también en su entorno. Estamos hablando de un niño, estamos hablando de un niño que tiene profesores, que tiene tutores, que tiene psicólogos en el colegio. Claro. Algo está fallando en esa estructura de manera que no está favoreciendo de que el niño sea primero entendido, no criticado, no censurado, sino entendido que está pasando alguna dificultad y bien acompañado, ¿no? En el sentido de ayudarlo a encontrar su respuesta. En ese sentido, muchas veces los colegios, como ya estamos viendo cada vez con más claridad, los colegios están fallando en el sentido de la educación. ¿Qué quiero decir? Muchas veces un niño puede no tener talento matemático o puede tener fallas en este o aquel curso, pero no significa que la descalificación que corresponde a eso sea lo mejor. De repente más bien es una invitación a reconocer cuáles son sus habilidades, cuáles son sus talentos, y en base a eso ayudarlo a desarrollar. Claro. Hace poco conversaba con un muchachito de 19 años con una serie de conflictos, y una de las cosas que le decía, porque ya estaba como tirándose un poco al piso, no, ya no quiero, no puedo, qué sé yo, resignándose a perder, decía, oye, ¿y no te has puesto a pensar simplemente de que tú eres diferente, ¿no? De que no te has... porque siempre estás siendo alguien que tiene que satisfacer a tu mamá por lo que te escucho, tiene que satisfacer a tu papá, tiene que satisfacer a la sociedad, tiene que satisfacer a todo el mundo, pero creo que no te has empezado a tener una mirada tuya propia sobre ti y decir, bueno, pues yo soy diferente, ¿no? Es distinto mirarlo así, yo no soy como el resto quiere. Claro, porque cada uno tiene habilidades totalmente diferentes del otro. Quizás, como dice, uno es súper... o tiene súper capacidades para las matemáticas, otro para la lectura, otro para la música, pero eso no quiere decir que, digamos, que seas un mal estudiante o no, porque simplemente tienes aptitudes diferentes. Una de las cosas que se ha estudiado, incluso la Universidad de Harvard no hace mucho mostró un estudio donde veíamos que durante 75 años habían seguido un grupo de personas, de 800 personas, y habían visto cómo habían manejado su vida. Y las personas, en términos de mayor o menor calidad de vida, llamémosle, algunos
depresivos exitosos, que quiero decir, estos que logran el éxito pues no saben disfrutarlo, ¿no? Que tienen una forma de depresión que aparece en los últimos tiempos, que es la depresión de como un vacío que los acompaña, que los hace estar buscando placer y éxitos y más éxitos y que no sé cuándo, ¿no? Que no se conforman con 10 millones de dólares, que quieren 50 y que quieren 100 más, y entonces siempre tienen esa sensación de vacío, que es esa otra forma, que insisto, en que las manifestaciones del no disfrute, que es pariente de la depresión, se presenta. Y esos que eligieron esta senda, estos de la parte de los 800 que eligieron la senda del éxito, del poder, del dinero, eran mucho menos, tenían mucho menos calidad de vida y mucho menos acceso a la felicidad que aquellos que habían elegido simplemente una vida en donde lo más importante era tener amigos, tener familia, criar familia, ¿no? Y tenían vínculos, ¿no? Entonces el mundo de la relación afectiva, ¿no? Garantiza que la persona va a tener menos problemas de depresión, va a tener mucho más posibilidades de lo que llamamos acceder a una felicidad, que es la plenitud del ser, que es la capacidad de gozar con otros, de satisfacerse con la satisfacción de otros, que no hundirse si no tengo lo que quisiera tener, y más bien disfruto de lo que tiene. De lo que tengo. Claro. De lo mucho o lo poco que tenga. Así es. Ahora, si le pongo un ejemplo, un niño que siempre has, digamos, obtenido lo que ha querido, lo que ha querido, lo que ha querido y lo que ha querido. Y en algún momento de su vida, obviamente, va a tener una frustración. En este tipo de casos, digamos, ¿cuál es peor? El de haber tenido frustración tras frustración tras frustración y luego el éxito, o el de haber tenido éxito, 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 frustración. Digamos, ¿quién de ellos podría llevarse, digamos, lo peor, la peor parte y cómo afronta su problema, ¿no? Es muy buena, muy bonita además tu pregunta, porque lo primero que se viene a la mente es Forrest Gump. ¿Ok? Forrest Gump, la historia de un chico con discapacidades y que la mamá siempre lo quiere, siempre lo estimula, siempre lo anima, y él termina siendo en la vida alguien que, sin proponérselo, termina siendo y cayendo bien y saliendo adelante. Entonces, una es una figura, una persona que tiene frustraciones, pero siempre tiene ahí alguien a su lado que igual lo quiere, igual lo estimula, igual. Entonces, hay un clima emocional positivo que acompaña esa situación y que a la larga siempre empuja a seguir buscando pero es distinto que si tengo frustración y crítica, desaprobación, vergüenza, etcétera, humillación, peor todavía, seguro que reviento en algún momento o desarrollo una personalidad más bien de tipo melancólico, de tipo negativo, pesimista, depresivo, ¿no? Entonces, esa persona probablemente en el tiempo va a desarrollar una depresión existencial, en donde tira los guantes, no pelea nada, se resigna, y a la larga termina siendo muchos de estos que se quedan en la casa sin haber hecho nada, y a la larga dependiendo de la familia, del papá, de la mamá, etc. Emocionalmente dependiendo, ¿no? Pero personalmente irrealizados, nunca desarrolló sus capacidades, nunca desarrolló sus potenciales por seguir manteniendo el afecto. En ese sentido vale la pena ver que estas diadas de relación al otro día, alguien me decía, una chica me decía, oye, yo pienso que inseminarme para salir embarazada. Oye, le digo, pero no seas mala. De repente estás queriendo inseminarte para tener un hijo para que te acompañe, ¿no? Y esas circunstancias, yo tengo un hijo para que me acompañe, hacen de que la mamá se encargue de una forma u otra, o la familia se encargue de una manera u otra, de que el niño siga siendo, ya de grande inclusive, alguien que dependa de ellos. De una forma u otra se las van a ingeniar para eso. Entonces el niño no va a tener nunca posibilidad de ser el mismo, no, nunca va a poder independizarse, tener una buena autoestima y una relación seguramente buena con su mamá, pero en otros términos de no hacerse cargo estrictamente de ella, emocionalmente. Entonces, estos son factores importantes que gravitan en el desencadenamiento de una situación depresiva.
muchas veces me deprimo. Cuando hablamos del régimen de las relaciones que derivan en depresión, ¿no? Claro. Entonces, hay situaciones en donde la dinámica de la familia determina que el otro termine siendo alguien deprimido, depresivo, con baja autoestima, ¿no? Entonces, casi siempre tiene que tener que ver con una necesidad de cubrir las necesidades o incluso de hacerse cargo. Por ejemplo, cuando la mamá es depresiva, yo me hago cargo de mi mamá y personalmente sufro lo que sufre ella, no tolero lo que no tolera ella, en fin, no toleraría dejarlo. La sola idea de dejarlas es como que yo le estuviera haciendo un daño. Todo eso predispone a que uno haga una depresión en el sentido de un derivado relacional. Hay otras depresiones, mi querido doctor, en donde las depresiones tienen más un origen genético, ¿no? Okay. Entonces esas depresiones están, digamos, más marcadas por la herencia o los factores de herencia que han tenido que ver con sub y bajas, ¿no? Claro. Casi siempre depresiones y normalidades o exageraciones. Ahora, la autoestima está directamente relacionada con un tema depresivo. Digamos, si uno tiene una baja autoestima, puede llegar casi siempre a tener un tema de depresivo. La autoestima, de hecho, bueno, una buena autoestima lleva a una sensación de poder enfrentar circunstancias, explorar cosas nuevas, no sentir que uno tiene que agarrarse de algo para poder sobrevivir y si a ese algo le falta, se muere uno, ¿no? Entonces, pero la baja autoestima sí lleva a una serie de problemas. Uno de ellos puede ser la depresión, ¿no? Okay. Sí, yo interpreto que todo lo que me pasa es porque no le gusto al resto otra vez, ¿no? Una especie de neurosis de destino, ¿no? Todo me sale mal. Todo te va saliendo mal. Y no solamente en función del resto, sino también en función de que uno mismo, como no se estima, tampoco se brinda a sí mismo una buena posibilidad de satisfacciones. Y muchas veces, más bien, es como que uno termina no tolerándose a uno mismo. Sí, pues, porque yo soy una basura, no sirvo para nada, siempre me sale todo mal. Entonces uno termina retroalimentando su situación de baja autoestima. Ahora, normalmente las personas, o muchas de las personas, tienden a deprimirse por lo económico. Y existe otro grupo de personas que tienen, digamos, como los actores de Hollywood que tienen todo el dinero del mundo, que también tienen depresión. Digamos. En estos dos ejemplos, en uno obviamente puede ser un tema económico, pero enmascarado por lo económico y es a falta de algo interno. Digamos, el origen en ambos casos es el mismo. Partamos, en el fondo es el origen es el mismo, ¿no? Okay. Es decir, muchas personas que originalmente no han sentido la sensación auténtica de ser queridos, se compensan, se sobrecompensan a partir de algún talento. Okay, que puede ser un talento intelectual, ¿no? Me convierto en un brillante intelectual, leo muchas cosas, te puedo hablar de cualquier libro, pero pucha, mi vida es una miseria, ¿no? En el mundo de las emociones no sé cómo vincularme con la gente, más allá de que me aplaudan o no me aplaudan. O sea, nunca puedo ocupar el lugar de abajo. Estar de igual a igual, inclusive, es difícil. Estoy en el lugar de acá, o soy el genio que lo sabe todo, o no me puedo relacionar. Muchas de esas personas fracasan, por ejemplo, en los matrimonios, porque pues, ellos siempre tienen que tener la razón, no aceptan ninguna crítica, ¿no? Entonces, se han parapetado en lo que llamamos un mecanismo de defensa, que has compensado un vacío, o una debilidad, o una fragilidad muy grande, o tienen un tremendo temor a que aparezca un dolor que no saben que está ahí y que existe. Viven temiendo el dolor. Entonces, mientras más temen el dolor, más buscan el anestésico de la compensación. ¿No? Pero eso es como el ejemplo que a veces dices. Digamos que el temor que tienen es algo que ocurrió cuando eran niños. Exacto. Lo que ocurrió cuando eran niños puede ser un hecho real, es decir, el abuelo que se murió y mi mamá se deprimió y hubo un tiempo en que yo estuve viviendo todo eso, absorbí todo eso, quedó en mi memoria inconsciente,
Okay. Y yo lo siento ahí presente y siempre voy a estar temiendo que vuelva a pasar, ¿no? Y me compenso teniendo mucho dinero, me compenso teniendo mucha fama, me compenso de la manera en que mi talento me lo pueda permitir. Okay. Eso lo vemos, por ejemplo, en estos chicos que de pronto salen a la fama y empiezan a un mundo en donde la sobrecompensación los moviliza, pero no saben sostenerla, no tienen estructura de sostén, porque siempre está esa parte de fondo que a la larga reaparece. La cuestión de fondo es el gran vacío emocional que alguna vez tuvieron, vivieron y que reaparece increíblemente en ellos, ¿no? Claro. Ahora, digamos, si el problema es de fondo, no importa el nivel, como dice, que tiene intelectual, económico, académico, lo que sea, el fondo siempre va a ser la falta de un afecto, el problema o la falta de una necesidad que haya sido originado en la niñez, o también se puede originar en la adolescencia, adultez. Pero el hecho de que algo ocurra en la adolescencia, en la adultez, pero si ha habido un buen debut, un debut inicial suficientemente sólido, la situación de lo que ocurre después no adquiere las proporciones traumáticas que adquiere si es que ha habido fallas. Pero digamos, si hay una buena base no va a afectar mucho. Así es, me va a afectar, pero salgo. No lo voy a vivir de manera tan dramática, no lo voy a vivir de manera tan inmensa, ¿no? Como un caer totalmente al vacío. En ese sentido, estoy hablando de lo que atañe a las capacidades para funcionar de manera autónoma. Por ejemplo, una persona que está bien y sólidamente constituida desde abajo, con buenos suministros afectivos y buena autoestima. Puedo perder todo mi dinero y seguramente me sacudo y digo, bueno, habrá que volver a empezar. Claro. ¿Ok? Sin dejar de, por supuesto, lamentar que lo que pasó, lo que perdí. Hay una historia que se me viene a la mente ahorita de un hombre que decidió dejar todo ese mundo en el que estaba porque había ganado mucho dinero y se metió prácticamente a vivir una vida de vagabundo. Libre, no sé, se le ocurrió en la mente. Sin embargo, poco a poco empezó a relacionarse con los otros mendigos, a organizarlos y a decirles qué tal si ponemos un servicio de sándwich. En poco tiempo ya era famoso entre los mendigos y todo su positivismo y sus talentos otra vez resurgieron, ¿no? Ayudando a la gente, ayudando de una manera sencilla. Claro. Ahora, ¿el positivismo es innato de cada persona? ¿El positivismo o negativismo, digamos, de cada persona es innato o es que uno desarrolla? Hay un factor que probablemente proviene de un lado innato, ¿no? Es decir, lo que llamamos la capacidad de resiliencia. En algunos, que la adversidad, por más fuerte que sea, no te tumba. Entonces vemos que en personas desde muy niñas, entonces hay relatos de gente que ha estado en campo de concentración, claro, y sin embargo después han salido adelante, han sido muy positivos, han ayudado a su comunidad. Es decir, es lo que aquellos que pueden revertir la situación y ponerla en positivo. Pero hay factores que sí tienen que ver también con circunstancias que les ocurren en el camino. Por ejemplo, un golpeado por la vida, hijo de un papá alcohólico, una mamá drogadicta y qué sé yo. De repente, no sé, pues van saliendo en la vida y se encuentran con alguien, un profesor, un cura, una persona que se fije en ellos, les transmite alguna, digamos, versión consistente, afectiva, y permite que esa llamita que le puede haber quedado por ahí escondida se encienda y les ayude a salir adelante, ¿no? Claro. Ahora, los síntomas de la depresión es, digamos, simplemente el estar triste, el estar melancólicos, no. ¿O una depresión te puede llevar a una idea hasta suicida? Bueno, la depresión es la más polimorfa de los cuadros, ¿no? La depresión tiene síntomas mentales, en principio es un trastorno fundamentalmente del afecto, ¿no? Pero puede abarcar el pensamiento, puede abarcar la acción, puede abarcar el funcionamiento corporal, puede, por ejemplo, traer a menos las funciones físicas. La persona puede estar tan deprimida que
no alcanza ni siquiera a levantarse de la cama, ¿no? La sensación física es profunda. Entonces es un síndrome muy amplio, abarca prácticamente todo, cuando estamos hablando de las depresiones más severas, graves y casi siempre más marcadas por el factor genético. Claro. Ahora, si todos estos problemas se originan en la niñez, digamos, ¿cómo enseño a un niño? ¿Cómo enseño a un niño que está en crecimiento a no ser intolerante a la frustración, se puede decir? Digamos que aceptar las frustraciones como algo normal y poder salir más adelante. Bueno, cómo enseñarlo en realidad no es un menú, digamos esto. Pero debe haber algún tip, ¿no? Pero sí es como una actitud en donde prevalece más bien la comprensión en vez de la crítica o la sanción, ¿no? Yo creo que una regulación entre una cosa y otra implica más bien un acompañamiento sintónico, ¿no? Yo puedo sintonizar contigo y comprender lo que te está pasando, ¿no? Y no decirte, por ejemplo, a tu edad yo ya había superado, porque yo he visto casos como eso. Este es un maricón, decía el papá, porque mira, tiene estas cosas. Y nada que ver, simplemente el papá había salido adelante luchando desde muy pequeño, pues no podía esperar que su hijo sea exactamente igual. No podía ponerse en su lugar. Entonces, ponerse en su lugar significa mucho requerimiento empático. Uno tiene que tener mucha empatía, mucha actitud respecto al otro y una actitud obviamente fundamentalmente sostenedora, pero que no implique prácticamente borrar el problema, sino implica, oye, bueno, necesitas un poco más de tiempo para enfrentar esto. Es decir, evidentemente probablemente vas a poder, pero vas a tener que entender mejor lo que te está pasando, ¿no? Y este acompañamiento emocional, digamos, ¿qué etapa de la vida es la más importante, la más fundamental? Bueno, la parte más importante, lo he mencionado muchas veces ya aquí, claro, es ese primer momento entre 0 y 3 años. Ahí es donde incluso el cableado de la inteligencia emocional cobra ya una base, una cosa, se conforma el disco duro. Que va a seguir realimentándose a lo largo de la vida, pero ahí es la parte clave, más importante. La parte más importante. Entonces, eso deriva en que la persona se maneje en la vida con un marcador más sostenido por el miedo o un marcador más sostenido por el afecto, el deseo, las ganas, ¿no? Porque si de arranque me falló el acompañamiento, voy a terminar con miedo a todo. Y ese miedo me puede llevar a superar cosas, a enfrentar cosas. Como decía en el caso de hace un rato, puedo llegar a ser incluso muy fuerte, muy poderoso. Pero fuerte entre comillas, poderoso entre comillas. Simplemente me sirve para tapar esto. Mientras que el otro que es capaz de tener el apoyo y el cariño y el afecto de temprano, va a sostenerse en la vida, como decía hace un rato, más allá de las circunstancias. Si lo logro, si no, me tomará un poco más de tiempo, pero lo voy a lograr. No está en juego el temor, está en juego mi deseo. Y mi deseo me va a llevar a perseverar y a seguir la búsqueda y estimularme. De repente me tomará un poco más de tiempo, pero lo voy a poder hacer. Claro. Ahora, normalmente hablamos de la depresión en adultos, pero ¿existe la depresión en niños? Pero por supuesto, simplemente la depresión en niños, una de las cosas que importa ver en cuanto a la depresión, lo mismo que a otros afectos que se le puede mover a los niños, es la posibilidad, por ejemplo, de contar y en todo caso pedir ayuda. Okay. ¿No? Cuando hay una buena relación, un niño puede venir a la mamá, no le va a decir estoy deprimido, claro, o puede decirle estoy triste también, claro, ¿no? Pero de repente va a manifestar una u otra cosa, mami tengo miedo, mami ¿por qué no me acompañas? Entonces uno puede darse cuenta de que está pasando por un momento que es un equivalente depresivo, ¿no? Estamos viviendo los cambios, las situaciones, su momento de vida o los momentos de vida de los papás. Lo está resonando él y lo está viviendo de la manera en que lo vive. Claro. Ahora, el manejo, digamos, en un niño y en un adulto obviamente debe variar. Claro. A un adulto lo puedes medicar, que es lo que comúnmente se hace. Ajá. ¿A un niño se puede medicar de la misma forma?
En un niño es relativamente más fácil abordar el tema, porque aún no se ha llenado de defensas, ni de vicios, ni de cosas. A un niño a veces basta que uno le empiece a proveer de relación, de acompañamiento, de afecto. Perfecto. Entonces un terapeuta o una terapeuta empática lo va a ayudar mucho al niño. Pero ese niño va a estar todavía con estos papás o con esta familia en donde pasan cosas que repercuten en el niño. Entonces hay que tener en cuenta que también hay que abarcar un poco este contexto en el que el niño está desarrollando. A veces hay que apoyar en el colegio también para que comprendan o respondan de la manera más conveniente, no solamente sanción, no solamente calificaciones, no solamente presión, sino a ver cómo lo vamos acompañando de la manera pertinente. Pero el niño eventualmente puede requerir, más aún cuando, por ejemplo, proviene de un hogar con alto componente genético, ¿no? Es decir, los padres, el abuelo, hay gente muy cargada de cosas depresivas. Entonces, de repente a veces... Ahí sí podría requerir. Ahí puede requerir una ayudadita. Claro. Y ahora, ¿el tratamiento de la depresión es a base de fármacos netamente o también entra el tema de psicoanálisis? Hay una cosa que han visto, me pongo del otro lado, con ya digamos bastante más claridad, aquellos que durante la época de los 90, los primeros años de este siglo, estaban muy entusiasmados porque surgieron los antidepresivos que resolvían todo, entonces no era necesario nada más. Claro. Pero con el tiempo se han dado cuenta de que más allá de la corrección del desbalance de los neurotransmisores, es importante la psicoterapia. Y la psicoterapia, diría cualquier psicoterapia, en donde el terapeuta sea fundamentalmente empático. Claro. Ahora, ¿esta psicoterapia es unipersonal con la persona que sufre de depresión o también se abarca el entorno familiar? O lo ideal sería, digamos, abarcar este entorno familiar. Depende, pues si estamos hablando, por ejemplo, de un depresivo joven, adolescente, de repente vale la pena integrar a la familia. Pero en principio, dado que estamos ayudando a una persona a enfrentar sus circunstancias, su problema, e incluso parte de esas circunstancias es ver cómo se le ayuda a salir del contexto dinámico en el que está entrampado, de repente el tema es un abordaje más individual. Cada caso hay que contemplarlo. Eventualmente esa persona necesita socializar o mejorar sus capacidades, sus talentos sociales. A veces es conveniente verlo en grupo, ¿no? En grupo en realidad uno multiplica los factores terapéuticos, pues todos los pacientes, ¿no?, tienen capacidades también terapéuticas. Al contar de sí, al contar sus ejemplos, al verse entre problemas similares. Entonces la persona se siente también un poco más en facilidad de expresarse, de compartir, de ayudar, los logros del otro, ¿no? Son logros propios. El grupo ayuda bastante. Ahora, en un niño es también recomendable hacer el tema de estas psicoterapias. Sí, claro. Ahora, en un niño, lo digo en un niño porque digamos que es donde se va originando todo lo que vaya a pasar más adelante, ¿verdad? Que venga de una familia disfuncional, donde ve a los papás discutiendo en cada momento. ¿Eso refuerza el tema, digamos, depresivo de este niño? A diferencia de un niño que, digamos, ya sea por un tema genético o algo, pero ve una unidad familiar. Lo que vemos en un niño, en principio, es que hay dos cosas, ¿no? Una es el factor de dónde están recogiendo las pautas, los modelos, ¿no?, con los cuales, le guste o no, porque no tiene posibilidad de elección, le van a suministrar los parámetros con los cuales puede funcionar en el futuro. Las pautas agresivas, las pautas críticas, las pautas depresivas, ay, no puedo nada más, que se abandona, que juega, hace la pobrecita para que el niño se le preste atención, todas esas cosas pasan. Entonces forman parte de su registro, de sus memorias, que lo van a hacer tender hacia eso. Lo otro es que cuando esto no es tan así, el niño empieza a desarrollar mecanismos de defensa. Entonces se defiende de todo esto, y se defiende y oculta los sentimientos dolorosos, de humillación, lo depresivo, ¿no? Todo eso lo oculta, lo mantiene ahí bajo control. Entonces desarrolla a partir
Incluso puede ser alguien que se enfrente a la familia y muy temprano se independice. Hay montones de casos que veo así. Entonces, el tema es que o desarrollas una defensa o desarrollas una aparente adaptación, ¿no? Y en el fondo estás, apenas puedes salir, sale, haces una depresión en la adolescencia o haces una depresión más adelante, o empiezas a tener las mismas conductas de la mamá, del papá, disfuncionales. Claro. Doctor, algunas recomendaciones finales, por favor. Bueno, sí, por favor, a todo el mundo lo que quisiera decirles es que cultivemos más nuestros vínculos. Una garantía de salud es verdaderamente la comunicación, el poder confiar en que podemos hablar de estas cosas. Si me permite, si hay tiempo, Claro, yo recuerdo mucho una anécdota personal. Una vez que estaba un poco deprimido, me acercaba a un grupo de gente, digamos, amiga, ¿no? Fui a una reunión donde se estaba timbeando, ¿no? Okay. Entonces dije, no quiero timbear, déjeme aquí nomás. Oye, ¿pero qué te pasa? Cambie cara, ¿no? Entonces, a veces se tolera mal el que una persona esté deprimida. A veces cree la gente que con un sacudón, un decirte, ya, pues reacciona, ¿no? No es así. Yo creo que uno tiene que tratar con mucha sensibilidad, con mucha empatía a una persona que está pasando. Pero en general la sociedad tiende a marginar, a apartarse, a no acercarse a la persona como corresponde, ¿no? Y eso es importante que lo cultivemos. La persona que está pasando por un momento difícil a veces tiene dificultades para expresarse. Y en la medida en que hay una actitud receptiva, bueno, uno se expresa, ¿no? Entonces, escuchar a veces simplemente una posibilidad y una capacidad a cultivar para atenuar la carga que de otra manera tendemos a acumular. Hace años, cuando hice mi tesis para graduarme como médico, estudié justamente el tema de depresión y veía que había muchísima gente que tenía altos niveles de depresión, particularmente mujeres, que seguía trabajando, que seguía su vida como si no pasara nada, que seguían adelante entonces en principio no tenían conciencia de que estaban deprimidos, ¿no? Y en segundo lugar no estaban en posibilidad de expresarlo en términos de buscar ayuda. Entonces tenemos que tener bastante cuidado cómo manejar, claro, este tema de depresión. Sí, ¿no? Conocer un poco más el nivel en donde ya estamos forzando demasiado la máquina. Y ser mucho más receptivos. Bueno, doctor, sí, muchísimas gracias por habernos ilustrado un poco sobre el tema de la depresión, que es bastante común, y además darnos algunos consejos para poder, digamos, manejarlo adecuadamente. Bueno, yo agradezco más bien la oportunidad. Creo que apenas hemos rozado el problema y temas de fondo que atañen más bien al abordaje indispensable, ¿no? Porque hay casos en donde el deprimido requiere con urgencia de que el otro interprete de que de verdad uno está deprimido, claro, porque él no se da cuenta. Claro. ¿Algún número de contacto, doctor? Bueno, mi teléfono, el particular, es el 446-7071. Por si acaso dirijo una institución en donde pueden tener todo el equipo, 30 profesionales que trabajan, claro, para todo el que lo necesite y siempre a su alcance. Gracias, doctor. Muchas gracias por haber acudido al programa y sobre todo, como le vuelvo a decir, tocar un tema que es muy importante. Bueno, amigos, como ya escucharon al doctor Morales, el tema del afecto es muy importante, sobre todo en los primeros 3 años de vida, y eso puede solucionar muchísimos problemas emocionales en la vida adulta de nuestros hijos. No se olviden que prevenir es mejor que curar, y nos vemos en nuestro siguiente programa.